Ya estamos en estudios centrales con Nelson Cecchini y su periodismo improvisado, además acompañado por Enzo Adinolfi. ¿Cómo estamos? Buenos días, es un placer estar acompañado por el gran productor. Quiero decir que ha regresado, tenemos equipo completo. Ha vuelto el orden. Ha vuelto la sabiduría. Y la sabiduría, claro que sí. También, las dos cosas. No dijiste lo mismo la semana pasada, igual, quiero decir que aunque estaba de licencia algo escuché, así que bueno, yo si quiero querés decir, mentir al aire así en mi cara, bueno, está todo bien, arrancó pero fuerte, claro, yo creo que esa afirmación no te va a favorecer, pero sí. quiero decir esto que a mí me enseñaron de chiquito que las críticas se hacen por la espalda y los elogios se hacen de frente. Bien. Bueno, entonces no era así, era al revés. El problema es cuando la espalda está escuchando. Sí. Ahí se complica. Yo estoy en el medio y me siento un poco como en terreno hostil. Era la inversa. Era la pero inversa. Bueno, Estoy... No es porque haya una referencia hacia el apodo que después voy a decir quién me lo puso. Claro, eso fue una gran se dio esa incógnita. discusión. No está. Bueno, bien, Mica, ya gracias se por lío, la- suspenso. El último que apague la Pará. luz. Bueno, dale, se dice otra cosa y yo después quiero hacer una aclaración. Fue nuestro jefe. ¿Cómo sabes? Porque me acuerdo, hace 2 años ya de esto, un poco más. O sea, No. fue el turco. Desconfío y Desconfío. fui a Radio Cat y no está ese momento. fuiste a Radio Cat. Obvio que fui. ¿Crees que te voy a perdonar? Quedaste en decirlo el lunes, no dijiste eso. ¿Te acordás tu compromiso? Porque estaba buscándolo todavía en Radio No, Club. puede estar en los archivos de la radio. Compromiso irrealizado. Que ser pero del además, mal el pulpo. a confesión Yo lo de decía. parte, debe estar relevo en de los prueba. archivos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, traté de acordarme y sí, creo que había sido él. Creo. Igual, ¿viste? Ahí bueno, se sumó está el sí, creo. siempre hay alguna duda, pero no pasa No nada. importa. Che, Pulpito La y Pulpón autoridad. es espantoso. Sí, muy feo. Perdón, Pero Pulpón es peor, estamos de acuerdo. Pulpón Serrucho. sí, porque me hace acordar a Un pedazo de carne. una parrilla, claro, sí. Pero, ¿Serrucho te gustó? No, pero me están generando una imagen que es terrible. Le está generando una mala imagen, pero Claro. bueno, está bien. Pero bueno, pero Mala vos imagen. crees- pero vos crees que la ¿Pero lo tiene. representa? No lo voy a decir, al aire. Pero yo fui muy elogioso siempre de la persona a la que estaba suplantando en todo momento. Sí. ¿Acaso hacer mi labor de una forma perfecta es serruchar a mi compañero? Para nada. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso te decía en privado, no en público. Claro. Que te puedes quedar con el cargo del pulpo en cualquier momento. Y yo dije que no. Bueno, bien. Linda discusión para Me quedo el aire. tranquilo. Me quedo tranquilo, sí. Me voy de licencia de nuevo. Che, me fui de licencia y sí. ¿Hubo celos? ¿Puede ser? ¿Celos? Celos. Sí, hubo celos. Hubo celos. En el sistema político. En el sistema político, Claro, de hubo candidatos oficialistas. Claro. Novela de la tarde. Creo que eso fue hasta lo más gracioso de esa semana que me fui, me parece. Sí, claro, fue la semana No pasada. estás haciendo calentar al turco No, pensando esto no, que estás no, diciendo porque es una está- No, porque tontería. porque creo es que fue cierto. lo más novedoso que se dio en la semana que me Fue fui. la pelea por el corazón. La pelea por el corazón de nuestro presidente, claro. Está bien, sí, eso lo La vimos toxicidad en su máxima expresión. Lo vimos la semana pasada, pero bueno, bienvenido de nuevo. Gracias. Y ahora vamos a lo nuestro. Y Gracias. ahora vuelve a entrar Mica. Ustedes- Yo no sé, ustedes Mica sé quieren. cómo sale, entra. Bueno. Si Nos ustedes apaga quieren. la luz. Este improvisado se intitula O'Donnell, piloto de Tormentas de Orsi. Ahora vamos a ir un ¿O poquito. podés Pareció repetir buenísimo porque el te título. quedó peloto y me suena muy raro? O'Donnell, el piloto de Tormentas de Orsi. Me encanta. ¿Vocalicé bien? Bien, perfecto. Bueno, pero antes, como siempre, los desvíos que hacemos, antes de entrar al tema, me llamó la atención un par de episodios, ¿no? Porque bueno, lo de O'Donnell lo traigo a colación porque yo creo que es el hecho político de la semana, de alguna manera, ¿no? Aunque ocurrió el lunes, me parece que la trascendencia está vigente. Pero decía que antes, con la intervención del presidente ayer que vimos en la ONU, me llamaron la atención dos cosas. Hay una frase cuando el presidente dice: la dinámica política ha llevado a que algunos líderes hagan de la división una herramienta para llegar al poder y mantenerse en él. Estaba hablando. Esa es mi duda, Sí porque mismo. digamos es una práctica que le hemos visto con frecuencia al presidente acá adentro y sobre todo en esta campaña electoral, ¿no? Cuando permanentemente dice que no puede hacer campaña, no puede hacer proselitismo, pero punto y seguido cuestiona
al Frente Amplio vía la reforma previsional o la ley que hizo el gobierno, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa división es una herramienta que también tiene, claro, habla de líderes, estaba en un foro internacional, yo supongo que también puede estar dirigido al universo entero. Pero me llamó la atención ese punto porque considero que es una práctica que, sobre todo en estos tiempos, la ha hecho durante todo el periodo, en los momentos, digamos, más calientes, con situaciones más embromadas para el gobierno. Recuerdo el caso Astesiano, cuestionando a la oposición vía los medios de comunicación, pero hubo otros, ¿no? Y lo otro que, él fue a la Asamblea General de la ONU a hablar de Venezuela, prácticamente, ¿no? Ese fue el entorno. Yo he escuchado los discursos de varios presidentes ahí, y quién más, quién menos ha hablado algo sobre la situación de Venezuela, porque no deja de ser importante para... Bueno, no habló Milei, habla a la calle. Para el continente, claro. Milei no habla. El discurso de Milei es una belleza es lamentable, absoluta, pero quiero ¿no? decir, la verdad que ayer Por lo supuesto. pensaba y decía, Por no lo supuesto. tocó Milei, que se ha dado con todo, No lo tocó con Milei. Maduro. Ahora, digamos que mirando, también hay que decirlo, mirando el presidente que tiene Argentina, quiero decir, gracias Luis. Sí, claro. Sí, claro. Digamos, ¿no? Porque hay que decir todo. Igual, con respecto a lo de Venezuela, claro, ha dicho tanta cosa sobre Venezuela, que qué más agregar, y sobre todo en un foro internacional tan importante como ese, ¿no? Y me quedé pensando en su frase de que ha llegado la hora no solo de condenar, sino de actuar. Sí, eso fue. Con respecto a... ¿Qué quiere decir actuar? O sea, esa es la pregunta que me parece que Porque habría que además hacerla yo al a continuación presidente. pensé que iba a decir justamente que era actuar y no lo ¿Qué dijo. es actuar? Hay que invadir Venezuela. Claro, que se hay refiere a una que, invasión. digamos, porque ¿qué quiere decir en su cabeza actuar? O sea, pasemos, ya no alcanza la condena al régimen de Maduro, sino que hay que pasar a actuar. Bueno, es una pregunta inquietante hacérsela, ¿no? Porque ¿qué quiere decir actuar? Y más desde un país como Uruguay, hay que verlo. Yo creo que en el fondo lo que llamó a hacer es a aislar cada vez más a Venezuela de alguna manera, ¿no? Un discurso, por otro lado, contrastante, no con líderes de la ultra izquierda, ni Putin, ni Irán, sino con el propio Chile, en palabras de Boric, ¿no? Un confeso opositor al régimen de Maduro, que le ha dicho que es dictadura, todo lo demás. Pero ¿qué dice Boric? Condena al régimen de Maduro, pero también critica duramente al gobierno de Estados Unidos, Sí, claro. por decirle, las sanciones que ustedes le aplican unilateralmente a Venezuela no embroman al gobierno de Maduro, embroman a la población, ¿no? Y no en vano, bueno, acá él dijo una cosa que a mí me sorprendió también, que tenemos que, algo así como que cortar la migración venezolana, tenemos que estar porque ya no tenemos que regularla, porque ya no podemos recibir más población venezolana, ¿no? Entonces, nada, eso, o sea, fue, para mi gusto, algún discurso deslucido frente al de otros mandatarios, con un centro en esto de Venezuela, digamos que no entiendo cuál fue el mensaje del presidente, ¿no? Al decir tenemos que actuar sobre Venezuela, ¿no? Sí, hay mucho de política doméstica, incluso ustedes ayer lo comentaban también, ¿no? Sí, fue más lo que hizo Albertoni. Claro, eso sí, también. Eso Sí. O sea, él en este caso, a diferencia, él vive en sus posicionamientos internacionales haciendo política doméstica. Eso lo hemos visto innumerable cantidad de veces. Pero como decís, Pulpo, el que hizo realmente proselitismo fue el vicecanciller Albertoni, que un par de días antes, o sea, ustedes lo comentaban, reivindica la reforma, la transformación educativa y la reforma previsional, la ley esta que aprobó el gobierno, y lo hace en el marco de un foro que es la Cumbre de Futuro. O sea, es una cosa extrañísima, un discurso de casi 5 minutos, donde en la Cumbre del Futuro nada menos mandan al vicecanciller, bueno, esto estuvo abundando la otra vez Álvaro Padrón, ¿no? Pero
pero manda al vicecanciller y con un discurso destinado, ese sí, exclusivamente a la política doméstica. Bueno. Sí, una cosa, ¿no? Ayer después de escuchar a La Calle, justo veníamos hablando contigo de África y esta entrevista que tuvimos con Periodistán, dije voy a escuchar a algún líder africano y me puse a escuchar a Guinea Ecuatorial y claro, es muy diferente la postura de algunos líderes africanos que hablan desde la perspectiva del sur global y cómo nuestro presidente se olvida de la región en la que está y el grupo de países que integra, porque realmente no somos un país chico, seguimos siendo de un continente que sigue siendo muy pobre al lado, ¿no? de Europa o bueno del desarrollo que está teniendo ahora China, ¿no? Y claro, y no tenemos esa concepción, ¿no? Habló del proteccionismo, ¿no? Versus de la economía verde. Pero se olvida de ponernos eso en un marco más amplio. Bueno, Lula pidió, ¿no? Eso por estar de forma permanente, tanto África como América Latina, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Universal. Petro hizo un discurso, claro, súper amplio. Sí, ¿no? sobre la desigualdad también que hay en el mundo. Sobre la desigualdad, claro. Guinea Ecuatorial habló del bloqueo a Cuba, de Haití, ¿no? Y de los distintos conflictos que hay. Nosotros no tuvimos una palabra de La Calle, ni siquiera pronunciándose por ningún lado, ¿no? Pero de nada de lo que está sucediendo en Rusia, Ucrania, en Israel, Gaza, Líbano, Medio Oriente. Nada. No, estamos... Sí, yo creo que nunca fue su talante, pero ahora queda demostrado que digamos, en sus discursos internacionales está lejos de una postura estadista, ¿no? Maxi me decía que era sabiendo que era su último discurso, ¿no? Como presidente de la Asamblea General de la ONU. Sí, yo creo que ahí, a mí me parece como que o se le enfermaron los escribas, ¿no? Ajá, puede ser. Digamos, estaban con gripe lo que le escriben el discurso o ya renunciaron. Sí, hay una influencia ahora bastante porque dijeron, presente. Bueno, vos es el último, ya te vas, o sea, tirar la toalla un poco. Estamos de vacaciones, ¿no? Claro. Bueno, y después un detalle, nomás ya me callo, con Milei, que venimos de decir las cifras de pobreza, que ayer también las estaba mirando en Argentina, y pensaba, él arranca diciendo en la ONU, yo no soy un político, soy un economista, y pasa a dar cátedra de economía, y ahora vemos que, bueno, más de la mitad de la población está el bajo la línea de pobreza, 52%, ¿no? aparte un aumento de 10% de un año a otro, o sea, es todo gestión Milei, ¿no? Ese aumento. A mí lo que más me asombró, lo que más me impactó fue además el aumento de la indigencia. Brutal. De 11 a 18%, o sea, la miseria económica y humana, ¿no? Hay un 18% de la población argentina, bueno, y es todo durante estos 9 meses, ¿no? Y verlo jactarse como que realizó el ajuste más grande de la historia. Bueno, todo lo que hizo fue lo más grande de la historia, ¿no? Por eso digo, si nos comparamos con Argentina, yo creo que nada. Pero se dice en materia económica. No, en materia económica no. Ahora quiero agarrar algo de materia humanitaria con esto de lo de los presos. Ah, bueno, claro. De los 6 presos que murieron en el módulo 4 de Concar. ¿Pero por qué? Porque uno está bueno... yo que sé, tener cierta capacidad de indignación todavía, ¿no? En estos tiempos cuando escuchamos algunas cosas, o sea, ustedes repitieron, le dijeron acá, ninguna autoridad de gobierno salió a dar explicaciones o a dar la cara, por lo menos, ¿no? Ante una tragedia de esta magnitud, porque parece que, como sucede dentro de las cárceles, los presos ya no son seres humanos, ¿no? Y en esa ausencia digamos, de respuesta oficial, de explicación oficial, aunque sea para, digamos, condolerse con los familiares de las víctimas, tenemos una declaración radial del ministro Martinelli diciendo, escuchen esto, diciendo que atribuyendo estas muertes al problema de hacinamiento, una cosa que es razonable porque una de las causas es el hacinamiento, ¿no? De las cárceles. Sí, 800 personas en un lugar de menos de 400. Claro, está. Pero dice que de acá a 18 meses nosotros podemos decir que estaríamos terminando con el hacinamiento carcelario. De acá a 18 meses. O sea, ¿cuál es el mensaje de Martinelli? Ante la tragedia, la promesa. A mí ese es el mensaje, ¿no? Sí. La promesa, además, absolutamente electoralista, porque no hay forma de entenderlo de otra manera.
que nos digan que de acá a 18 meses, o sea, ya te fuiste del gobierno. La promesa que tiene que cumplir otro, que le pasás la responsabilidad a supuesto, otro, porque en 18 meses no vas a estar. Y que tampoco va a ser así, porque a 18 meses vos vas siempre de atrás en esta situación, vas construyendo menos plazas que la gente que te entra a las cárceles, ¿no? Pero hay otro detalle, yo no sé si ustedes repararon, ayer lo que poníamos en el grupo, que es esta diferencia entre Martinelli y esta diferencia sideral entre Martinelli y Sanjurjo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque Martinelli dice que se generaron en este periodo de gobierno, o se van a generar a marzo, cuando termine el periodo de gobierno, 1.800 plazas. Sí. ¿Qué nos dijo, Sanjurjo? vos hiciste un informe sobre eso, Sanjurjo en abril? Que a marzo se iban a estar generando 3.500 plazas. Sí. O sea... Y que de esa forma se iba a terminar el hacinamiento. Y que se terminaba en este periodo. En este mismo periodo, claro. Cero en este periodo. Ahora es a 18 meses, estamos hablando de 2026 ya, prácticamente. Fíjense en la contradicción. Mientras el ministro nos dice que se van a terminar construyendo 1.800, Sanjurjo nos dice 3.500. Mientras el ministro nos dice que en 18 meses se termina el hacinamiento, Sanjurjo nos dice que en 6 meses se termina el hacinamiento. O sea, sometido a esto estamos, ¿no? O sea, me parece una que... nueva contradicción al final del periodo. Pero... Ayer lo tratábamos justo con vivienda también, lo que Claro. pasa con los asentamientos. El ministro dice una cifra, después la titular de la DINISU dice otra, entonces no sé con qué quedarte a esta altura. Claro, pero y esto además... de comprometer al gobierno siguiente como para desligarse un poco de la responsabilidad, porque si no se llega a cumplir, es culpa del que viene. Y si se llega a cumplir, es mérito del que pasó. Totalmente. Es ganar o ganar. Totalmente, pero... Ahora, Salvo que repitan gobierno y se tendrían que acercar. también, Tendrían que hacerse cargo. pero más allá de las promesas, ¿cómo es posible que dos jerarcas, el principal y otro importante como Sanjurjo, manejen la diferencia de un 100% en la cifra en un periodo de 3 meses? O sea, y manejen pronósticos tan distintos como diciendo, nosotros vamos a dejar sin hacinamiento, y el ministro que dice en 18 meses. O sea, a mí no sé, me da la sensación realmente de que hay digamos, no son solo problemas discursivos, ¿no? Porque si fueran solo problemas discursivos, con ser graves son, pero hay unos problemas de gestión que se supone que era el área donde mejor iban a funcionar, que son galopantes. Y lo mismo pasa con vivienda, ¿no? Porque en vivienda, o sea, da verdad, te ahogan con frases cuando vos empezás a profundizar un poco. Decís, ¿no? Lo de los asentamientos. 39 intervenciones, que hay que ver qué son las intervenciones, pero están hablando de 39 en 600 y pico asentamientos, lo que discutíamos ayer. O sea, estás hablando de menos de un 10% o un 5% prácticamente de los asentamientos intervenidos. Y estás diciendo que vas a cumplir con 130 cuando en realidad terminados vas a tener 39. Eso también es un mareo de cifras que la gente no sabe bien con qué es lo que se va a quedar. Es esto de decir el discurso de la forma que quede mejor y que quede más bonito, ¿no? Me decís, vamos a solucionar 130 asentamientos. No. Estás cumpliendo con 39. Los otros están en marcha. Sí, señora. Y seguimos con temas muy estructurales, porque cárcel y vivienda... Vivienda, pero claro, después se quejan cuando, viste, la gente no cree, entonces están apostando totalmente, porque además después cuando tienen que profundizar, como bueno, ahí, digamos, la desinformación no puede ser tan grande, bueno, ahí no tienen más remedio que hacer pininos o dar marcha atrás y decir, no, en realidad la intervención del asentamiento, pero señor, ¿qué quiere decir intervenir en un asentamiento? Ya lo hablábamos, o sea, me haces un baño, me haces una vereda, me haces una... ¿Qué quiere decir, no? Bueno. Pero, en fin, perdonen la pasión. ¿Se puede decir que marcó agenda el Frente Amplio esta semana entonces con el anuncio de Gabriel Odone como eventual posible futuro ministro de Economía? Yo creo que sí. Se puede decir que el Frente ha venido, a diferencia de lo que ocurría antes, que nosotros lo mencionamos acá, que había como que perdido la agenda. Hasta hace 2-3 semanas, porque una vez que presentó las medidas también el candidato Frente Amplista, ahí también empezó como a marcar cierta agenda, ¿no? Fue la semana pasada con esas medidas, esas prioridades, y yo creo que fue en esta semana con lo de Odone, para mi gusto, que digamos,
¿qué vino a hacer O'Donnell en este momento? O sea, ¿por qué se adelanta un nombramiento que es el único que se ha hecho hasta el momento de un ministro? Bueno, para mi gusto en función de algunas circunstancias de campaña que se dieron, como por ejemplo toda la discusión sobre las consecuencias del plebiscito de la reforma a la seguridad social, ¿no? Entonces en ese contexto yo creo que O'Donnell viene a ponerle el hombro, no a la campaña, sino a poner el hombro al enfrentamiento de esa campaña del miedo, contra justamente el plebiscito, y de algún modo liberar de esa batalla al candidato, ¿no? O sea, que el candidato no tenga que estar en la primera línea de fuego en el candidato y la fórmula. Y acá tenemos al ministro de Economía, que ahora vamos a ver, tiene determinadas particularidades que generan cierta credibilidad y cierto apaciguamiento de esa campaña, ¿no? Y en concreto, ¿qué es lo que yo creo que viene a enfrentar O'Donnell en primer lugar? Bueno, el fogoneo que hubo durante toda la semana al retiro de capitales a raíz del temor a que triunfase el plebiscito, ¿no? Sobre la reforma de la seguridad social. Lo vino a enfrentar con aquella frase ya famosa de un triunfo del plebiscito no es el fin del mundo. Alarma que parece que, lo decíamos el otro día, se quisiera incentivar por parte de algunos empresarios, ¿no? O sea, porque si ya se da algo, que O'Donnell lo reconoce, exacto, parece que se quisiera duplicar la apuesta. Desde la Cámara los empresarios están jugando un rol fuerte en eso. Empresarios y políticos. Sí. ¿Por qué? Porque políticos importantes de este país salieron expresamente a fogonear eso. Acá está el ejemplo de Bordaberry, que aprovechando esa frase que no sería el fin del mundo, dice sí, pero es el comienzo del fin. Ajá, ¿Ah? Álvaro Delgado, también el candidato oficialista, sosteniendo que efectivamente sería el fin del mundo para la mayoría de los uruguayos porque causaría un colapso económico en el país. Sí. Isaac Alfi también salió esta semana. Estuvieron varios dirigentes, después de ahí dirigentes intermedios, todos se subieron a ese discurso, como para, digamos, lo que es medio clásico en las campañas de ponerle la manija a un tema y tratar de generar pánico sobre ese tema. Y si uno se pone a razonar medio tranquilamente, digamos, por supuesto que no es el fin del mundo. Pero, entre otras cosas, ¿por qué no es el fin del mundo? Porque de aprobarse el plebiscito, o sea, una de las, digamos, de los aspectos más cuestionados del plebiscito es la equiparación del salario mínimo con las jubilaciones, ¿no? Pues bien, sale el plebiscito. No un gobierno del Frente Amplio, sino cualquier gobierno. O sea, lo que hace es resolver por vía administrativa el valor del salario mínimo. Entonces, basta con que un gobierno se siente sobre ese valor del salario mínimo y lo retraiga, como para que el déficit supuestamente que se genera a partir de esa equiparación, no digo que desaparezca, pero sí que baje. Entonces, los gobiernos tienen herramientas como para decir, bueno, claro, se podrá decir, no, pero no me hacen eso y están, digamos que contraviniéndole la reforma, sí, lo que ustedes quieran, pero ante la falta de caja, una de las medidas del gobierno puede ser esa. Entonces, yo por eso digo que no es el fin del mundo, entre otras cosas, más allá de que electoralmente, por supuesto que al oficialismo le conviene fogonear sobre eso por razones electorales, ¿no? Pero yo creo que O'Donnell vino a enfrentar otra campaña, que esta es menos bulliciosa y menos notoria que la que se está haciendo con respecto a las consecuencias fiscales del plebiscito, que es la campaña por los impuestos, ¿no? Yo he consultado con algunas fuentes vinculadas a los sectores empresariales, específicamente a las empresas de transporte colectivo, que son empresarios poderosos, potentes. Sí, fuerte. Y ahí se está esparciendo el rumor de que una llegada del Frente Amplio al gobierno implicaría un aumento de impuestos en general, específicamente
un aumento del impuesto a la renta, un aumento del impuesto al patrimonio y un aumento al impuesto a la herencia, ¿tá? Cosa que, digamos, además de ser de una irresponsabilidad total, es de una falsedad total, porque no hay en ningún lado donde se haya expresado públicamente de que, más bien es lo contrario, ¿no? De que se ha expresado más de una vez. Se han sido enfáticos en que no se pueda afirmar. No se iba a tocar, si bien es cierto que no quiere decir que no pueda haber, hasta donde se ha anunciado públicamente, alguna readecuación tributaria. ¿Qué quiere decir readecuación tributaria? Por ejemplo, bueno, es lo que se llama el gasto tributario, que por lo general se traduce en exoneraciones fiscales a determinados emprendimientos, bueno, que por lo general están concentrados en la COMAP, que es la comisión que estudia los beneficios fiscales para las inversiones. Bueno, revisar todo ese sistema y ver cómo se pueden readecuar algunos impuestos ahí adentro. Pero por supuesto, no la campaña esta de se va a subir tal y tal impuesto. Y es un rumor que se ha hecho por lo bajo entre grupos empresariales importantes. Pero no solo está ese rumor dicho por lo bajo, sino que también se expresó públicamente a través de Labat, ¿no? Que designado futuro ministro de Economía de Delgado, en caso de que triunfe el Partido Nacional. ¿Me lo pone Fede ahí? Nosotros estamos convencidos que hay dos modelos de país, hay dos modelos económicos claramente distintos, y esto nos va a permitir contrastar propuestas y contrastar, y lo que veníamos insistiendo nosotros es, bueno, ¿qué piensa cada uno en cada uno de los temas que entendemos que son bien relevantes? Nosotros decimos no más impuestos, hoy el Frente está diciendo más impuestos, aumentar la carga tributaria y sobre todo pensando impuesto a la renta, impuesto al patrimonio. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos lo que yo decía que se estaba esparciendo por abajo entre algunos empresarios, lo dice explícitamente y por lo alto Labat, ¿no? Y habla justamente de los impuestos al patrimonio, ¿no? Y a la renta. O sea, lo de Labat viene a comprobar, a complementar e incluso a amplificar esa campaña que yo digo se está realizando por abajo, ¿no? Sí, lo hablábamos fuera del aire, que yo decía que igual creo que lo que dice Labat a muchos empresarios y demás no los alarman porque ya saben cómo va a funcionar el gobierno del Frente Amplio y que no va a haber tal suba de impuestos, pero que sí creo que sirve, aunque no toque obviamente eso no toque a toda la población, porque no es la mínima porción de la sociedad la que tiene renta, patrimonio, herencia, la que se le puede tocar, pero que sí está esta cosa de alarma social de se van a subir impuestos. Y eso sí genera cierta... Pero me parece que en realidad de fondo el empresariado además sabe que eso no va a suceder, la verdad. Sí, yo no sé, tengo mis dudas hasta qué parte el empresariado sabe que no, porque siempre algún resultado dan estas campañas de medios sobre los impuestos. Hay una distancia enorme con esto que voy a comentar, pero con la actualidad y el año 99, donde fue muy recordada en la campaña electoral del 99, justamente una campaña similar a esta con respecto al impuesto a la renta. Si no mal recuerdo, hubo spots de Jorge Valle, ¿no? Jorge Valle. Ahí está. ¿Y saben quién fue el que descubrió, digamos, esa beta como para decir tenemos que pegar por acá? Novik, que en ese momento estaba asesorando a Jorge Valle. Entonces, yo recuerdo perfectamente los últimos 20 días, 25 días de la campaña con un bombardeo feroz de campañas televisivas hablando de que el Frente Amplio sube el impuesto, y lo que importa ya eso, porque hace 20 y pico de años, pero y después se enfrentaron a la crisis más grande que hemos vivido, ¿no? La del 2012. Pero no era que quería implementar ese impuesto a la renta en sustitución del otro impuesto que estaba a los sueldos, que era el IRP, ¿no? Que, sí. Bueno, en fin, está incluso con un diseño totalmente, no importa, pero no es un cuco nuevo, no es un cuco nuevo, andá a explicárselo a la gente, claro. En el medio pasaron 15 años de gobierno Frente Amplista, que es lo que vos decís. No pasó mucha hoja y pasó, digamos, una story que justamente, pero bueno, lo cierto es que la campaña está, ¿tá?
Y esa campaña de impuestos, junto con la campaña contra el plebiscito de la reforma y los impactos que tendría y todo lo demás, son piezas esenciales de la campaña del oficialismo en este momento. Y yo creo que eso fue un poco lo que vino a enfrentar la designación de O'Donnell, ¿no? Un O'Donnell que a mí me llamó un poco la atención, más o menos yo lo tenía como lo tenemos todos, por entrevistas, ¿no? En ese registro. Pero este es un momento delicado y sin, digamos, renunciar a sus creencias, que son contrarias al plebiscito, ¿no? Por razones que él ha dado. Se pone el traje de ministro y dice, a pesar de esas razones, mi obligación como eventual ministro es dar certeza. Sí, y dar tranquilidad acá. Dar tranquilidad también. Y tengo la responsabilidad, una cosa que a mí me llamó bastante la atención, de articular un plan B ante esa eventualidad. Yo no había escuchado a nadie hablar de que ya estamos pensando en un plan B, o es a lo que se comprometió en estos tiempos a pensar en un plan B, como debe ser, ante la eventualidad de que triunfe el plebiscito. Es lo que ¿no? deberían hacer todos en realidad, es lo que tendrían que hacer todos, dar cierta seguridad y no incertidumbre. Exacto. Entonces, ¿qué vi en este O'Donnell que yo desconocía? Vi un ministro político. O sea, no vi a un economista, ni vi a un consultor, vi política en sus declaraciones. Sí, hubo un cambio. Después de esa conferencia de prensa junto a Orsi y a Carolina Cose, hubo un cambio allí. Hubo un cambio, y o sea, digo porque obviamente ha habido críticas internas con respecto a este nombramiento de O'Donnell, críticas internas del Frente Amplio, tenemos el Partido Comunista y tenemos recuerdo por esto lo del ministro político, una crítica específica que hizo Constanza Moreira, que va creo en el segundo lugar del Partido Comunista, ¿no? De la lista de Miluno. Ya, Miluno. Que dijo algo así como que yo antes del nombramiento dijo, a mí me gusta un ministro más político que yo creo que justamente lo que demostró O'Donnell en estas intervenciones es política. Digo, más allá de las orientaciones económicas que defiende, ¿no? Sí, no, también que cuando hablábamos ayer de esto, pensaba que teníamos la misma duda cuando sabíamos que iba a salir Blanca Rodríguez a hablar, si iba a hablar como política o cómo iba a dar en el tono, y enseguida su discurso pasó a ser el discurso de una política. Sí, totalmente, por eso, pero en el caso de O'Donnell, a diferencia de lo de Blanca, la responsabilidad es muy distinta, ¿no? Porque, digamos, este hombre ser responsable de conducir el timón económico, ¿no? De changa, ¿no? En ese sí. Que de todas maneras una cosa es cómo se posiciona en lo discursivo, ¿no? Sí. En cuanto a esto se puede posicionar como un ministro de Economía y no como un consultor y demás. Y otra cosa es lo que hemos hablado de, la elección a la interna y de cómo va a funcionar, porque eso sí es cierto que no viene de ser un dirigente y demás. Entonces, ¿cómo va a responder? Eso, no sé, a un futuro presidente se llama Wars, ¿no? Y ahí las visiones son muy distintas. Quienes entienden que por no ser alguien que está ahora en un sector no sé qué, va a actuar como átomo libre, hay quienes entienden que al revés, va a estar más supeditado a Yamandu Wars y a los lineamientos del Frente Amplio. Que hay un debate. Hay un debate adentro y es un debate que se va a despejar con el tiempo. Yo creo que O'Donnell viene a ser como el ministro viene a ocupar el rol del ministro de la certeza, el ministro de la racionalidad. De todas maneras, públicamente no hubo, lo tuvimos acá a Daniel Olesker, y creo que el discurso del Frente Amplio a su interna, resolvió no salir con todo a combatir la designación de O'Donnell. Claro, es que yo creo que una de las razones de haber anticipado su nombramiento quizás haya sido esa también. O sea, cortemos el debate interno, ¿no? O sea, esto es así, lo decide el candidato, de algún modo cuerpo a tierra. O sea, no se van las críticas, pero moderémoslas públicamente, ¿no? Entonces yo digo, y es también como viene a ser el ministro de los votantes, yo llamo informados, pero temerosos, ¿no? O sea, esa, digamos, cierta franja de indecisos, porque, digamos, O'Donnell no es una persona conocida para todos los estratos sociales, ni en todo Uruguay, pero para ciertos círculos informados, sí, lo es, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías, digamos,
es un amante de la doctrina Astori, ¿no? Porque su referente doctrinario, intuyo que por algunas pistas que ha dado que es el pensamiento económico de Astori, pero nunca ha pertenecido al elenco astorista y Sí, esa otro cama. detalle menor, nunca ha integrado los gobiernos del Frente Amplio. Digo, por distintas razones, ¿no? Entonces, eso le permite cierta cintura y cierta independencia, como para no depender de los sectores partidarios, ¿no? Claro, y ahí está la discusión que decíamos, quienes Y ahí entienden está. que eso es positivo, quienes entienden que eso es negativo. Exacto, o sea, pero viniendo un poco de esa doctrina astorista, yo creo que va a tener el respaldo en trazos gruesos por lo pronto de digamos de todo lo que representa el astorismo, ¿no? Bueno, Vergara salió a decir enseguida que era una designación acertada. Exacto, que no es poca cosa. Más allá de todo esto, o sea, hay una cosa que me parece no menor para lo que queda de la campaña, y es cómo va a ser, en este caso, el Frente Amplio para marcar otra agenda, aún con O'Donnell a la cabeza y actuando como bombero, marcar otra agenda que no sea la de el plebiscito sobre la reforma. ¿Tá? Un plebiscito que yo me animo a decir que vieron cómo se habla en las campañas, en comunicación política, o sea, tratar de no cometer errores no forzados. Bueno, claramente fue un error forzado, o sea, lo introduce. O sea, ¿por qué digo porque es un error forzado? No porque haya sido un plebiscito, más allá de cómo sabemos cómo se aprobó adentro del PCNT el plebiscito. Sí, con varias diferencias internas. Diferencias por una minoría, pero bueno, digamos los mecanismos menos democráticos que se dio el PCNT fueron esos. Pero claro, contamina el Frente Amplio en la medida de que hay dos sectores importantes del Frente Amplio que lo apoyan. Entonces, por eso digo que es, digamos, ¿cómo llamarle? Un daño de campaña autoinfligido, o sea, sobre el cual justamente se para el oficialismo y se va a seguir parando en lo que queda de este periodo. Y ya vamos a ver, ahora regreso de Nueva York, la campaña del presidente, ¿no? Que es lo que falta. O sea, este tema va a estar muy presente. Entonces, para mí el desafío es que va a tener el Frente Amplio, ¿cómo imponemos temas en la agenda que realmente sean de importancia para la gente y no que digamos nos sigan imponiendo un tema de agenda que a la vista está para el Frente Amplio es dificultoso, ¿no? Que no sea importante. No, por supuesto que no es que no sea importante, pero no es el único tema importante. Claro. Entonces, digamos, por fuera de ese tema pasan un montón de necesidades que hay que tiene la gente, que hay que ver hasta dónde esto no eclipsa toda esa discusión. Y este campo es claramente jugar en el campo que beneficia al oficialismo, ¿no? Nelson Cecín, Enzo Adinolfi, muchas gracias. No, gracias a Enzo Adinolfi sobre todo. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.